¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buen lunes. Em, bueno, contarles que este es un video que va a trabajar sobre algunos aspectos que estaremos abordando en la unidad 2 del programa. Ya damos por cerrado la unidad 1 del programa y avanzamos con los textos de la unidad 2 y también con la actividad práctica que tienen que realizar en plataforma de la unidad 2. En principio los textos son tres. Tenemos el texto de Mario Rapoport, del libro Historia Económica, Política y Social de la Argentina, que ya leímos algún fragmento del capítulo 1 para la unidad 1. Ahora nos toca leer algunos fragmentos del capítulo 3 para la unidad 2. Puntualmente, una selección que yo les hice de algunos artículos, perdón, de algunas páginas, donde habla de la cuestión eh, del golpe de Estado, de lo que implicó la crisis de 1930 en nuestro país y sobre las definiciones del nuevo rol del Estado que se estaba llevando adelante. Por otro lado, otro texto que tienen para leer es el de Aldo Ferrer, ¿sí? El economista Aldo Ferrer, que trabaja sobre el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿sí? Que va a ser el nuevo modelo económico que se impone a partir de 1930 a raíz de la crisis económica. Y por último tienen un artículo de Alejandro Horowitz que está en el espacio Sitios, ahí lo pueden encontrar, y es un artículo breve sobre el rol de Federico Pinedo y otros actores políticos en la redefinición del rol del Estado a partir de 1930. Y también tienen el video, ¿no? Que lo van a necesitar también para trabajar en el práctico, que es el capítulo 7 de Ver la Historia, de Felipe Piña, donde habla puntualmente de la década infame. La década infame es lo que nos ocupa hoy, eh, y nos ocupa porque tiene que ver con muchas cosas. Primero, eh, en términos políticos, la década infame implica una reorganización de la sociedad política o de la historia política de la Argentina y de lo que había sido un proceso gradual de apertura democrática durante los años y las décadas anteriores. Ese proceso se interrumpe con el primer golpe de Estado, con la primera interrupción del orden constitucional en 1930. Un golpe de Estado que se le va a hacer al primer líder de masas, que es, y también una de las máximas figuras de la Unión Cívica Radical, que es Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Esto a caballo de la crisis económica mundial que estaba ocurriendo, que no es solo la caída de la bolsa Wall Street, aunque esa es, si quieren, el punto álgido de la crisis, pero es sobre todo una desarticulación del comercio internacional y una desarticulación del mercado mundial, casi les diría un estallido del mercado mundial hasta cómo venía funcionando hasta ese momento. Eso es una crisis económica, ¿no? Y esta crisis va a ser tan fuerte, va a tener un impacto tan profundo en nuestra sociedad argentina, que va a implicar una severa contracción de la economía, una pérdida significativa de los puestos de trabajo, un aumento de los indicadores de pobreza y de desigualdad social, entre otras consecuencias que ocurren por este proceso económico de la crisis. Nosotros también decimos que en términos de aspectos económicos, algo que pone en relevancia la crisis económica es la fragilidad del modelo agroexportador del que estábamos hablando en la unidad 1, ¿sí? La fragilidad de este esquema de comercio en el que se inserta Argentina al mercado mundial, es decir, la División Internacional del Trabajo, donde, como ustedes saben, algunos países, los países desarrollados, industriales, se encargan de producir manufacturas para otros países que son los países subdesarrollados o en vías de desarrollo o dependientes, que van a ser los encargados de producir materia prima. ¿Por qué digo que la crisis pone en relevancia la relación de dependencia? Porque mientras algunos países desarrollan sus estructuras productivas, fortalecen su tecnología y su capacidad de incorporar eh, valor agregado a sus productos, los países productores primarios productores, al revés, ¿no? Tienden a diversificar de manera muy escasa su estructura productiva, a depender de la exportación de uno o dos productos básicos y por lo tanto están sujetos
con mucha más fuerza los vaivenes de las crisis internacionales. A ver, esto no significa que en Inglaterra, en Estados Unidos, la crisis no haya ocurrido, significa que la profundidad de la crisis es mayor, mientras mayor es la fragilidad de esa estructura productiva. Esto podemos verlo incluso el día de hoy, ¿no? No es lo mismo la crisis en Italia que la crisis en España. No es lo mismo hoy la crisis del coronavirus en los países latinoamericanos que en los países europeos, digamos, estamos hablando de capacidades productivas y de respuestas y de riquezas para responder a esa pandemia que son muy diferentes. Incluso entre los propios países latinoamericanos hay diferencias muy importantes. Entonces, esto en cuanto al aspecto económico, ¿verdad? A ver, en términos políticos, la vieja oligarquía vuelve al poder, vuelven por lo tanto sus viejas prácticas, ¿no? El fraude, la corrupción, la represión, la persecución a los sectores populares y a las clases medias, pero bajo una nueva modalidad que es el golpe de Estado. Modalidad que se va a repetir por lo menos hasta 1976. Es decir, el golpe de Estado como un proceso de desmovilización de esos sectores populares, ¿no? Por supuesto, después del 46 se incorpora un nuevo actor social que es el peronismo. Pero en esta década todavía no hay peronismo. Lo que sí hay es la construcción de la clase social que le va a dar origen al peronismo. ¿Por qué? De alguna manera la crisis económica implica la revisión de ese modelo agroexportador. Y esto más que por una decisión de las propias clases dominantes, es por una imposición material del mercado internacional. Es decir, ya no puede seguir funcionando el modelo agroexportador como funcionaba hasta ese momento porque las condiciones materiales de existencia de ese modelo agroexportador ya no están más. Inglaterra ya en crisis ya no puede garantizar eh, esa división internacional del trabajo que hasta décadas antes se garantizaba. Y por lo tanto Argentina tiene que salir a conseguir compradores para sus materias primas en un momento donde es muy difícil y se van a firmar acuerdos realmente vergonzosos con Inglaterra, como llamado Pacto Roca-Runciman, que si se quiere es el momento, eh, el cenit de ese proceso de corrupción que se vive durante esta década infame, ¿sí? Y que explota de alguna manera con esa famosa acontecimiento que es el asesinato en el Senado, ¿no? Cuando miembros del partido de Lisandro de la Torre y Lisandro de la Torre denuncian justamente la corrupción de lo que había sido vinculada a lo que había sido el acuerdo de Pacto Roca-Runciman y los acuerdos entre el gobierno y los frigoríficos ingleses. Van a poder verlo ustedes con más detalle a ese hecho tan trágico para nuestra democracia y que ocurre justamente en el recinto de la democracia, ¿no? En el Senado de la Nación. Lo van a poder ver con más detalle en el video de Piña. Pero es como uno de los momentos insoslayables de ese proceso de corrupción generalizada que se instala durante la década infame, donde política y negocios parecen ir juntos de la mano, ¿no? Pero bueno, como yo les decía, si bien esta década se conoce como década infame por todas las infamias que ocurrieron vinculadas al fraude, a la corrupción, a la persecución, a la proscripción de partidos y de dirigentes, al golpe de Estado, eh, a todas estas cuestiones, por otro lado ocurre algo que dentro de mi perspectiva es algo positivo, que es la necesidad de redefinir el rol del Estado, insisto, más que por una decisión de las élites, por una imposición de la situación internacional, de la coyuntura mundial, y que tiene que ver con nuestro nuevo modelo, que es el modelo de sustitución de importaciones, ¿sí? Es decir, frente a la imposibilidad de seguir comprando bienes producidos por otros países, Argentina va a empezar a producir ella misma muchos de los productos que antes importaba, sobre todo Europa, ¿sí? En este contexto se da los comienzos de la industria argentina, ¿sí? Industria que tiene algunas consecuencias sociales muy importantes. Por un lado,
eh, el proceso inmigratorio transatlántico, ¿no? Donde llegaban inmigrantes de España, de Italia, de Rusia, Polonia, se interrumpe por la crisis económica y de hecho ya venía disminuyendo bastante durante la década del 20 y empieza otro nuevo proceso migratorio que tiene que ver con los procesos migratorios rurales a la ciudad, ¿no? Es decir, procesos internos de migración donde debido a la crisis del agro, los trabajadores rurales se desplazan a las ciudades, a las grandes ciudades y a sus conurbanos, justamente para ver si consiguen trabajo y emplearse en nuestros nuevos talleres eh, que empieza a generar el modelo de sustitución de importaciones. Eh, este modelo de sustitución de importación, estos talleres industriales, eh, están muy polarizados. Por un lado tenemos talleres muy precarios, con poca maquinaria, con una productividad que consiste fundamentalmente en la intensividad de la mano de obra, digamos, ¿no? Es decir, eh, con poca incorporación de tecnología y donde lo decisivo es el trabajo así directo, digamos, a secas, ¿no? Mientras que también existen otras industrias, otras fábricas donde sí hay mucha tecnología, mucho valor agregado y que tiene que ver sobre todo con las industrias norteamericanas e inglesas que empiezan a radicar su fabricación de productos en el país. Todo esto a raíz de evitar los costosos impuestos que implicaba la importación de sus productos industriales. Entonces, para saltar estas importaciones, directamente radican sus factorías en nuestro territorio. Entonces, tenemos talleres muy precarios, con realmente muy poca tecnología, junto a grandes industrias que tienen mucha tecnología, con una altísima productividad del trabajo y que, por supuesto, también emplean mano de obra altamente cualificada. Los primeros, los talleres, los más pobres, los más precarios, podríamos decir, son los que al costado de estos talleres se forman las primeras villas miserias. Y esto dan cuenta de la condición de estos trabajadores a inicios de la década del 30. Realmente eran salarios muy bajos, con condiciones de trabajo eh, realmente con una superexplotación del trabajo muy brutal y en condiciones habitacionales terribles. Hablamos de obreros que ni siquiera podían acceder a conventillos o alquiler de habitaciones y por lo tanto instalaban sus pero precarísimas viviendas al costado de las fábricas. Entonces, esto es también una cuestión que va a ser muy fuertemente desatendida por esta época, que es la cuestión social, ¿no? Y que va a ir generando una, un crecimiento paulatino de la organización laboral de estos nuevos trabajadores, un crecimiento de las huelgas, de los reclamos trabajadores y laborales, y que de alguna manera anticipan a finales de la década del 40, a principios de la década del 40, la conformación de un nuevo actor social, que es esta nueva clase trabajadora industrial, que surge al calor de la crisis del modelo agroexportador y del surgimiento del modelo de sustitución de importaciones. Este va a ser el nuevo actor social que, que un sector del ejército, un sector nacionalista del ejército, en el cual Perón es una pieza importante, va a empezar a prestarle mucha atención a sus reclamos y a sus demandas, ¿sí? Eh, entonces, bueno, de acá con esto damos el pie a lo que va a ser las clases de las semanas que vienen. Y bueno, estén atentos a los recursos que voy a generar para las clases sincrónicas, ¿sí? Estaré dando una clase sincrónica, chequen en la plataforma el día y la fecha de la misma, la voy a estar publicando en breve. Bueno, por lo pronto los dejo con esto, ya saben, tienen el material, los videos y todo a disposición, y cualquier duda, consulta, también saben que cuentan con el foro de consultas de la propia plataforma. Bueno, que tengan un muy buen inicio de semana y saludos.